Buenas noches. Soy estudiante del Instituto Rumiñahui. Mi nombre es Carlos Lema y estoy en cuarto semestre de carrera de electricidad. Vamos a explicar sobre el mantenimiento en falla real de un motor trifásico. Las fallas de un motor real. Los motores se utilizan en todo tipo de entornos industriales y cada vez son más complejos y técnicos, por lo que a veces mantenerlos funcionando al máximo rendimiento supone todo un desafío. Es importante recordar que las causas de problemas de motores y variadores no se limitan de un solo ámbito de competencia. Tanto los problemas mecánicos como los eléctricos pueden causar un fallo del motor, por lo que disponer de los conocimientos adecuados pueden marcar la diferencia entre tiempos de inactividad costosos y un mayor tiempo de funcionamiento interrumpido. Una de las fallas que podemos encontrar en un motor eléctrico es la calidad eléctrica, variadores de velocidad, la salida y factores de instalaciones inadecuadas. En la calidad eléctrica tenemos transitorios de tensión. Los transitorios de tensión pueden proceder de varias fuentes, ya sea dentro o fuera de la planta. El activar o desactivar cargas adyacentes, los bancos de condensadores, de corrección de factor de potencia o incluso condiciones meteorológicas lejanas pueden generar transitorios de tensión en el sistema de distribución. Estos transitorios, que varían en la amplitud y frecuencia, pueden erosionar o causar el deterioro del aislamiento de bobinados del motor. En un desequilibrio de tensión, los sistemas de distribución trifásico a menudo alimentan cargas monofásicas. Un desequilibrio en una impedancia o distribución de carga puede contribuir un desequilibrio en las tres fases. Los posibles fallos pueden encontrarse en los cables que van al motor, las terminaciones en el motor o las propias bobinas. Este desequilibrio puede provocar esfuerzos en cada uno de los circuitos de fase en un sistema eléctrico trifásico. Las normas básicas es que las tres fases de tensión deben tener siempre la misma magnitud. Las consecuencias es el desequilibrio crea un flujo de corriente excesivo en una o más fases que a continuación aumenta la temperatura de funcionamiento, la que lleva a una ruptura del aislamiento. En distorsión armónica, en pocas palabras, los armónicos son cualquier fuente adicional no deseada de tensiones de corriente alterna o corrientes que suministran energía de bobinas del motor. Esta energía adicional no se utiliza para hacer girar el eje del motor, sino que circula en las bobinas y en la última instancia contribuye a pérdidas internas de energía. Estas pérdidas se disipan en forma de calor, el cual con el tiempo deteriorará la capacidad de aislamiento. En los devanados, reflejos de las señales PWM de la salida del variador. Los variadores de velocidad utilizan una técnica de modulación del ancho del pulso para controlar la tensión de salida y la frecuencia que alimenta un motor. Los reflejos se generan cuando hay una discrepancia en la impedancia entre la fuente y la carga. Las discrepancias de impedancia. Las corrientes sigma en esencia son corrientes de fuga que circulan en el sistema. Las corrientes sigma se crea como resultado la frecuencia de la señal, el nivel de tensión, la capacitancia, la inductancia de los conductores. Estas corrientes que circulan pueden atravesar sistemas de protección a tierra, causando desconexiones o en algunos casos un exceso de calor en el bobinado. Una también de las fallas puede ser las sobrecargas operativas. La sobrecarga del motor se produce cuando un motor
se encuentra bajo una carga excesiva. Los síntomas principales que acompañan a la sobrecarga del motor son un exceso de consumo de corriente, par, insuficiente y sobrecalentamiento. Un calor excesivo del motor es una de las causas principales del falla del motor. La desalineación. Se produce una desalineación cuando el eje de la unidad del motor no está alineado correctamente con la carga o el componente que acopla al motor a la carga está desalineado. Muchos profesionales creen que un acoplamiento flexible elimina y compensa la desalineación, pero un acoplamiento flexible solo protege de la desalineación al acoplamiento. Desequilibrio del eje. El desequilibrio es una condición de una pieza giratoria cuando el centro de la masa no se encuentra en el eje de rotación. En otras palabras, hay un punto pesado en algunas partes del rotor. Aunque cuando nunca puede eliminar por completo el desequilibrio del motor, se puede identificar cuando está fuera de rango normal y actuar para rectificar el problema. Holgura del eje. La holgura se produce cuando hay demasiado espacio entre las piezas. La holgura puede ocurrir en varios lugares: la holgura rotativa y la holgura no rotativa. Desgastes en los rodamientos. En un rodamiento averiado tiene un mayor arrastre, emite más calor y tiene una eficiencia menor debido a un problema mecánico, de lubricación o de desgaste. Un fallo en un rodamiento puede deberse a varios factores: una carga más pesada que para lo que se diseñó, lubricación inadecuada o incorrecta, sellado ineficaz del rodamiento, desalineación del eje, ajuste incorrecto, desgaste normal, tensión inducida en el eje. 1 es el pie suelto. El pie suelto hace referencia en una condición en la cual los pies de montaje de un motor componen accionados no son uniformes, o la superficie sobre la que descansan los pies de montaje no es uniforme. Estas condiciones pueden crear una situación frustrante entre el que apretar los tornillos de fijación en los pies en realidad produce nuevas tensiones y desalineación. Esfuerzos de tubos. Los esfuerzos de las tuberías pueden estar provocados por esfuerzos, tensiones y fuerzas que actúan en el resto de los equipos. Transferir el motor y su unidad provocan así una situación de desalineación. Un ejemplo más común de esto es que se ve combinaciones sencillas de motor, bomba donde algo aplica fuerzas de las tuberías como un cambio de fase, una válvula u otro componente recién instalado. Un objeto golpea o dobla o solo presiona una tubería. Y la última sería la tensión del eje. Cuando las tensiones del eje del motor exceden la capacidad de aislamiento en la grasa del rodamiento, se producen descargas de corriente hacia el rodamiento exterior, lo que produce picaduras y marcas en los anillos de rodamientos. Los primeros signos de este problema son el ruido y el sobrecalentamiento, cuando los rodamientos comienzan a perder su forma original y algunos fragmentos de metal se mezclan con la grasa y aumentan las fricciones del rodamiento.